Hola, hoy día vamos a hablar sobre un tema bastante importante. ¿Por qué nos enfermamos? Normalmente pensamos que la causa o las causas de las enfermedades solamente están en lo físico. Pero nos olvidamos que nosotros somos seres multidimensionales. Existe la cuarta, la quinta, la sexta, la séptima dimensión y supuestamente otras tantas por encima de la séptima, y por debajo existen las infradimensiones. En las infradimensiones hay espíritus negativos, demonios, etc. Bueno, entonces nosotros tenemos este cuerpo físico, pero también tenemos un cuerpo vital, que es el que corresponde a la cuarta dimensión, un cuerpo astral, que corresponde a la quinta dimensión, un cuerpo mental a la sexta, ¿ya? Y entonces nosotros enfermamos desde arriba. Como siempre les digo, las cosas no se hacen aquí mismo, es decir, no se crean dentro de lo que es la tercera dimensión, van bajando por dimensiones. Entonces, por eso es muy importante ver las causas emocionales, las causas mentales, las causas energéticas de las enfermedades, no solo físicas, no solo físicas. Es muy triste, personalmente, para mí, ver cómo la medicina no ha progresado realmente. Ya actualmente en la ciencia se habla de la física cuántica, por ejemplo. Pero la física cuántica, hasta donde sé por lo menos, todavía no se utiliza en lo que es hospitales, en lo que es la medicina en general. A los médicos en las facultades se les enseña a tratar al paciente solamente dentro de lo que es el cuerpo físico. Y sin embargo, en la antigüedad, en Japón, en China, en los países orientales en general, siempre se veía la causa también desde lo emocional y desde lo mental. Actualmente los médicos ven un poco algunas cosas así, ¿no? Por ejemplo, uno va con un malestar en el hígado, una inflamación en el hígado, entonces el médico le va a decir, usted debe renegar mucho, no reniegue. Pero ¿qué logramos con decir no reniegue a la persona? Que uno reniegue más. Porque al final hasta los mismos amigos, familiares principalmente, le van a decir a un, ve, te has enfermado, ¿por qué eres renegón? ¿Por qué eres renegona y no vas a renegar más? ¿Ya? Entonces no es esa la manera, digamos, de ayudar a la persona. Sino sería bueno coadyuvar con terapia el tratamiento médico. Y decirle a la persona, ¿qué pasa? ¿Te parece que está llevando ira reprimida? Sería bueno que vaya a hacer un tratamiento en terapia para poder sacar esta ira. Porque yo les digo, en realidad, muchos dicen porque reniegas es que te enfermas del hígado, y muchas veces es por, la causa no es por renegar en sí, sino la causa es porque te aguantas la rabia. No la sacas, o la sacas así, quieres sacar aquí es un 10 y sacas un 5 y te aguantas, no hablas, no, porque quiero evitar problemas. A veces hay que hacer problemas y a veces hay que hacer un buen problema para que las cosas cambien. Porque ¿qué decía Einstein? Si no existe primero una crisis, no existe un cambio. Y entonces, ¿yo qué voy a hacer aguantándome mi rabia? No, es que no quiero pelear, es que no quiero que se enoje. ¿Y qué? Tampoco va a haber una crisis para que haya un cambio. Y voy a seguir aguantándome y luego ¿qué va a pasar? Voy a tener piedras en la vesícula, voy a tener un hígado que esté en problemas, etcétera, ¿no? Entonces, actualmente existen líneas como por ejemplo la biodecodificación, que uno puede hasta descargarse un diccionario de biodecodificación gratuitamente en una aplicación.
Ustedes si quieren lo pueden hacer. Y en estas aplicaciones uno puede buscar dolor de estómago, hasta hay buscador todo. Y entonces uno va a encontrar ahí las causas del dolor de estómago. O uno puede buscar migraña, digamos, ¿no? Entonces aparecen las causas. Y así de muchísimas enfermedades. Estos diccionarios se han escrito en base a observación de los pacientes. Y se ha visto que en un gran porcentaje cuáles son las causas de cada cosa. ¿Ya? Pero más allá de que podamos ver en algún libro, algún diccionario de biodecodificación o de otra rama, las causas de la enfermedad que podamos tener, las causas pueden ser mucho más amplias todavía. A veces son vidas pasadas. Cuando hablamos sobre las vidas pasadas, el karma, les había dicho algo sobre esto, por ejemplo, que hay personas que en la actualidad pueden tener una úlcera sangrante y se ha descubierto que en vidas pasadas fue porque alguien les clavó un cuchillo en ese lugar, o personas que pierden la vista de un ojo y es porque en vida pasada le sacaron ese ojo por alguna pelea con espadas, etc. También he visto muchos tipos de migrañas que son causados por situaciones de vidas pasadas. Por ejemplo, me acabo de acordar de un muchacho que tenía migrañas desde que entró a estudiar en la universidad y nadie sabía por qué, pero eran muy fuertes las migrañas y llegamos a que en la universidad había conocido a una joven que en vida pasada fue su hija y al conocerla se les reactivó la vida pasada en la cual él había muerto por un accidente, pero antes de morir estuvo sufriendo por dolor de cabeza durante varios días hasta que murió. En el accidente que tuvo se rompió la cabeza, ¿no? Y después de que sanó esto, sanó la migraña. Pueden buscar mi video sobre las regresiones para que entiendan más sobre cómo funciona la reactivación, ¿ya? Aparte de esto, también pueden haber algunas enfermedades que son por lealtades familiares, ¿ya? Como verán, es bastante interesante todo esto. Ustedes miran cómo puede ser eso. En un libro que yo leí que se llama La enfermedad como camino, decían en uno de los capítulos que una señora que era terapeuta fue a visitar a una persona enferma de cáncer terminal en su casa, que al entrar en la sala vio una fotografía, una pintura, y que cuando llega a la habitación de la persona a la cual tenía que atender, la ve y le dice: ¡wow! Es tuya la pintura que está en la sala. Y ella le dice: no, es de mi mamá. O sea, son muy parecidas, le dice, casi iguales. Y ella le dice: sí. Y no solo eso, le dice, mi mamá murió de un cáncer de seno a los 33 años. Y la terapeuta le dice: tú tienes un cáncer de seno también y tienes 33 años. ¿Ya? Entonces ustedes me dirán: ¿y por qué? Porque a veces podemos tener una lealtad familiar tan grande, que inclusive nos podemos enfermar a la misma edad y de lo mismo de las personas que fueron nuestros antepasados o nuestros familiares cercanos, especialmente padres, ¿ya? También esto me hace recuerdo una paciente que una vez vino a terapia y ella tenía artritis deformante. Cuando hicimos la terapia, yo le pregunto: ¿en qué momento, hace cuántos años más o menos tú tuviste los primeros indicativos de esta enfermedad? Y ella me dice: me empezó a doler los dedos, así. Y luego fuiste al médico. Le dije: sí, me dice, fui al médico. Y luego sonríe y dice: el médico me dijo, posiblemente tengas artritis deformante. Y yo sonreí, y ella sonriendo dice, y yo le dije:
mi madre también tenía artritis deformante. Y ustedes me dirán, wow, ¿y por qué se alegra? Porque, una vez más, es la lealtad. Y especialmente le tenemos lealtad a las personas que son más afines a nosotros. A la persona que es afín a nosotros queremos igualarla, inclusive en las enfermedades. Esta persona, por ejemplo, vino creo que 2 o 3 veces a terapia y cuando se dio cuenta que podía sanar, dejó de venir. Muchas veces las lealtades son más fuertes inclusive que nuestra sanación o nuestro bienestar. Lo que ahí tenemos que darnos cuenta es que nuestros antepasados no quieren que nosotros suframos, más bien ellos quieren que nosotros sanemos y que nosotros logremos cosas buenas que ellos no han podido lograr. Y que el cuarto mandamiento que dice honrar padre y madre también implica honrar a los antepasados, pero que honrar significa llegar a tener logros que ellos no tuvieron. Entonces tenemos que poner las cosas en otro contexto para ser leales positivamente. Por otro lado, también las causas pueden ser energéticas, lo que les hablaba cuando hablábamos del Reiki, que a veces cuando comemos algún alimento, puede que este alimento nos haga daño, no porque esté preparado con algo que ha pasado, algo podrido, sino que ha estado preparado por una persona que tenía mala actitud, mala energía, que estaba escuchando tal vez alguna cosa que era negativa, como puede ser una noticia sobre alguna muerte o algo, ¿no? Y que esa energía entre en la comida y nos puede hacer daño. Porque la energía es real y la física cuántica ya lo ha probado, ¿ya? Entonces, también puede ser por malas energías. Hay personas, por ejemplo, que van a una casa y la casa tiene mala energía. Y por esa mala energía podemos enfermar. También las casas pueden ser archiveros energéticos, que pueden ser limpiadas a través del Chokurei, la energía Reiki. ¿Y por qué? ¿Cómo en archiveros energéticos? De alguna manera se queda impregnado en las paredes, en la casa se impregna lo que ocurrió anteriormente. Una vez me contaron, por ejemplo, que había una casa X en La Paz, donde siempre que entraba a vivir un hombre, el hombre enfermaba y moría. Y una persona a la cual yo conocía fue a vivir a esa casa y su esposo de la nada empezó a enfermar. Hasta que una señora que vendía cerca de ahí en una tienda le dijo, ¿y su marido? Ya no lo veo. Y la señora le dice, es que está enfermo. Y la señora de la tienda le dice, discúlpeme, a riesgo de que usted me vea mal o no sé qué pensará, pero le voy a decir la verdad. Todos los hombres que entran a esa casa mueren. Aunque ustedes no lo crean, hay esta situación de que las casas son como archiveros energéticos y hay ciertas casas que tienen buena energía, otras casas no tienen buena energía, otras casas inclusive tienen espíritus, ¿ya? Y a veces también los espíritus, un espíritu que ha muerto, por decirles de pulmonía, se nos acerca, pero no digamos que se nos acerca para que nosotros nos enfermemos igual, no. Se acerca para pedir ayuda, para irse a la otra dimensión que le corresponde. Pero como nosotros no podemos, no sabemos cómo ayudarle, empezamos a tenerle miedo porque le vemos así como enfermo. Porque esto es algo muy interesante, los espíritus muchas veces continúan teniendo algunos signos de la enfermedad con la que murieron. Entonces esa por ejemplo es la prueba de que la enfermedad viene desde otras dimensiones, es decir, no significa que estos espíritus estén enfermos realmente, sino que ellos creen seguir enfermos y con su mente crean eso en las otras dimensiones también, ¿ya? Y bueno, como les decía, se puede acercar este espíritu que tiene pulmonía, digamos. Entonces,
en astral, en el mundo de los sueños, me habla, me quiere pedir ayuda, yo me asusto, le veo así como enfermo, y empiezo a captar las energías de esa enfermedad y me puedo enfermar también. Una vez fui a un seminario en el que hablaron sobre estos temas y dijeron que, por ejemplo, una vez llevaron a una muchacha muy enferma de pulmonía, creo, a un maestro espiritual, y este maestro espiritual le dijo al papá, pero ¿por qué la trae así? Si está tan enferma, yo hubiera ido a su casa, me hubiera dicho. Y el padre le dice, no, pero es que ella igual se va a morir. Está muy mal, el médico ya ha dicho que se va a morir. Nosotros la hemos traído solamente para ver si le puede dar una bendición para que muera bien, nada más. Y cuando él la ve que cerca de ella había una mujer, y le habla a esta mujer espíritu, ¿no? Y esta mujer le dice, yo soy su hermana, me he acercado a ella para pedir ayuda, pero ella se ha asustado y tiene miedo de la enfermedad de la que yo morí, y ahora ella se ha enfermado también. Antes de eso me acerqué a mi mamá, ella se enfermó y se murió. Me acerqué a mi otra hermana, igual pasó lo mismo, ¿ya? Entonces, el maestro espiritual ayuda a poder irse a la dimensión que le correspondía, y la otra joven sanó. Ya, bueno, esa es la historia que me contaron, ¿ya? Así que también existen enfermedades que son causadas, les decía, por energías negativas, por casas en las cuales se ha estancado energía negativa, y también les acabo de explicar que pueden existir enfermedades causadas por espíritus que están vibrando de una manera negativa, y nosotros por miedo a la enfermedad que podemos ver en ellos, etcétera, en otra dimensión, porque en la física normalmente no los vemos, pero en otra dimensión nos afectan y también podemos enfermarnos. También podemos enfermar a veces por alguna maldición o algún tipo de brujería que nos envían, y por espíritus malignos que ya no son lo que se les dice fantasmas, sino se les diría demonios. Estos también a veces pueden tener ciertas facultades para que la persona enferme, ¿ya? ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos miedo, porque nuestra fe no está alta, porque tenemos, como quien dice, un talón de Aquiles, algo que los espíritus pueden utilizar para acercarse a nosotros y hacernos un daño, aunque fueran enviados por brujería o maldiciones. Siempre tiene que haber como un resquicio en nosotros que les permite tener acceso a nosotros para que nos hagan un daño, ¿ya? Y bueno, como les decía, tenemos que ver la enfermedad desde varios niveles, desde varias dimensiones, viendo al ser humano como un ser multidimensional para poder realmente curarle. Cuando yo me imagino los hospitales llenos de gente, cuando me imagino que hay gente que se asusta de cualquier situación y va a consultar, etc., puede que muchas de las situaciones por las cuales está yendo no sean tan graves, como por ejemplo un mareo, o mareos, o dolores en ciertas partes del cuerpo. Tal vez solamente esos podrían solucionarlo primero, intentar solucionarlo primero, a través de darse cuenta cuál es el mensaje que les está enviando su cuerpo. Y eso, como les digo, viendo un diccionario de biodecodificación o haciendo una terapia de regresión, podrían ayudarse, ¿ya? Entonces siempre digo que espero que en un tiempo corto, ya a nivel mundial, pueda verse ya al ser humano desde la medicina con un enfoque multidimensional para poder ayudarle en verdad. Bueno, este es un resumen de las principales causas por las cuales podemos enfermar. Muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, colóquenla en comentarios, voy a ver cómo responderla. Y si alguien quiere algún tipo de colaboración,
para una terapia pueden contactarme. Denle like al video, compartan y suscríbanse. Muchas gracias.